Como bien decía Tatiana, 6 meses de cuarentena, cómo la humanidad toda tuvo que readaptarse, como ahora, por ejemplo, Madrid, en España, con 37 barrios cerrados, con militarización de la calle para poder cumplir este nuevo aislamiento con un agotamiento de la población. ¿Qué pasa en Italia? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en Israel, que nuevamente también volvió a aislar a un grupo importante de la población por los rebrotes? En Argentina, casi 13.000 víctimas fatales y más de 620.000 infectados. ¿Cómo estamos hoy? Seguramente con un fortalecimiento del sistema de salud, pero también con instancias que tienen que ver con lo clínico, lo médico, los avances científicos, la vacuna que nos llega y lo psicológico que tiene que soportar, Tati. Estamos en línea con Fabricio Ballarini, que nos va a ayudar a entender un poco dónde estamos, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos. ¿Cuánto falta, Fabricio? Biólogo, no dije en la presentación, Fabricio Ballarini, ¿cuánto falta para que volvamos a lo que conocíamos como normalidad? Es una pregunta sumamente difícil que lamentablemente no tengo respuesta. Sí, lo que sabemos es que estamos más cerca de tratamientos, que conocemos mucho más a la enfermedad, a esta enfermedad que hace 6 meses no teníamos ni idea y lo único que podían hacer los estados es resguardarse y tomar estas decisiones restrictivas de confinamiento. Hoy en la actualidad tenemos mucha más información sobre cómo se propaga el virus. Recuerden que hace 6 meses no sabíamos si funcionaban o no los barbijos, no sabíamos cuánto era la letalidad, nos fijábamos en parámetros europeos. Por ejemplo, en Italia la letalidad al comienzo fue del 10% y nos asustábamos muchísimo. Y tampoco había tantos proyectos de vacunas. Hoy en la actualidad existen más de 130 proyectos en fase clínica, significa que están siendo probados en seres humanos. Hay otros que están en fase preclínica. Dentro de los 130 que están, hay 91 que están en fase preclínica, que es en tratamientos en animales, y hay 30 y pico que están, 37 que están en fase clínica en humanos. Fabricio, Dentro de esos si te 37 parece, te hay vamos... 9 que están muy avanzados. Perdón, Luis, te saluda, te mando un abrazo y te pregunto punto por punto, porque además síganlo en Twitter, porque verdaderamente es bueno tener con fuentes de información confiables como Fabricio. Pero punto por punto. Primero, la letalidad hoy en nuestro país. ¿El coronavirus es tan letal como en España, como en Italia, como en Francia? ¿O ese virus mutó o nuestra forma de contenerlo ha hecho de que sea menor la letalidad? Bueno, está buenísima la pregunta que haces, porque una de las cosas ventajosas que tuvo las decisiones que tomaron los distintos gobiernos en nuestro país fue retrasar esa infección. O sea, una de las primeras medidas fue confinarse, y eso hizo que el sistema de salud se pueda abastecer, y se cree que, dado que el sistema de salud, por lo menos hasta ahora, no colapsó, la letalidad que tiene nuestro país comparado a otros países similares es muy baja, es del 2%. Quizás un poquito más alta en algunas ciudades como Buenos Aires, pero si vamos a la media del promedio del país, es del 2% o cercana al 2%. Comparado a otros países, es una de las letalidades más leves. Sí hay que tener en cuenta, si uno se pone en la cabeza y dice, ok, 2% es un montón. O sea, si a mí me dicen, che, te tomas un avión, pero tiene el 2% de probabilidades de caerse, no me subo ni loco. Hay que tener en cuenta que esa situación de cálculo tiene que ver con las personas que se diagnostican. No se incluye en ese cálculo los asintomáticos ni las Claro. personas que no están diagnosticadas, por lo cual se cree que ese porcentaje es mucho más bajo. Bien, vamos a la Pese a ser vacuna. mucho más bajo, es peligroso. Perdón, vamos a la vacuna, que obviamente entenderás la ansiedad de todos los televidentes y las televidentes en relación a qué vacuna saldrá primero. Es verdad que sale primero la China, pero que es más cara, y que la de AstraZeneca tuvo 2 incidentes, 2 inconvenientes, y se puede demorar su salida. Trump un día dijo sale en noviembre y después a la semana dijo sale en abril. Digo, nos quieren volver locos. ¿Cómo están las mejor posicionadas, las vacunas mejor posicionadas? ¿En qué instancia están? Bien, en las vacunas, hay 2 vacunas que están aprobadas, digamos, que son la china y la rusa, que tienen aprobaciones con condicionamiento. Significa que todavía no completaron la última fase de testeo, pero ya tienen como una aprobación para utilizarse en situaciones, no sé, determinadas. Por ejemplo, con el ejército en principio, o con algunos habitantes en China. El resto de las vacunas, que son 7, hay 7 proyectos que están muy avanzados en fase 3, con buenos resultados. Dentro de las que nosotros más tenemos en la cabeza está la de Pfizer, que es la que se está probando en nuestro país,
que por ahora no generó ninguna, o sea, no hay ninguna noticia sobre ninguna contraindicación o que haya generado efectos secundarios, lo cual es muy positivo. Esta es la famosa vacuna de Oxford, que sí generó 2 casos en junio y hace unas semanas, pero son cosas que son normales. Piensen que están probando no sé, por ejemplo, la de Pfizer o la de Oxford en más de 20.000, 30.000 personas, por lo cual es normal que algunas personas tengan alguna reacción o tengan alguna enfermedad de base, por lo cual están muy avanzadas. No sabemos las fechas y ahí entra un poco, y hay que entenderlo, la jugada un poco del mercado, de los gobiernos. Hay muchos intereses, o sea, cuando vos decías lo de Trump, la idea que él tenía, lo mejor que podía suceder es que salga antes de las elecciones, porque el gobierno de Estados Unidos imprimió mucho dinero, puso mucho dinero para acelerar estos procesos. Así que hay mucho de cómo la industria farmacéutica vende, cómo gana más inversores, y en el momento que salga la primera, obviamente van a acelerar porque tienen que competir. Pero bueno, lo positivo es que dentro de algunas semanas, quizás algunos, no sé, en el próximo mes vamos a ver los resultados de estas pruebas que se están haciendo en humanos, y eso nos va a dar un parámetro si la vacuna funciona o no. Hago un Después, punto ahí, la cuestión de Fabricio. distribución es más lenta. Ahí quiero hacer un punto ahí porque quiero entender qué va a pasar a partir de ese resultado. Vuelvo un segundo a ese 19 de marzo donde el presidente anunciaba que iniciaba la cuarentena a las 0 horas, el 20 de marzo. Se cumplen 6 meses. En ese momento era impensado que esto durara 6 meses. No conocíamos tanto el virus, no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos cómo iba a avanzar. Vos recién decíamos, no sabíamos que teníamos que usar barbijo, tapaboca en ese momento. Y pensábamos, teníamos la fantasía de que los chicos volvían al colegio cuando se terminaban las vacaciones de invierno y nos parecía mucho. Pensar en agosto, acá hablamos con Nicolás Trota, pensar en agosto, yo decía, ¿qué hago con mi hija en mi casa hasta agosto? Bueno, disparates que en ese momento creíamos que íbamos a poder hacer. Y vos recién bien decís, se están haciendo pruebas, el resultado va a estar en un mes, pero distinto es la producción. Una vez, supongamos que las pruebas salen todo bien, supongamos que dentro de un mes podemos decir, está la vacuna. ¿Cuánto lleva en una situación como la que estamos viviendo tener la producción para vacunar masivamente al mundo? Mira, el otro día hicimos un cálculo para hacer un contenido para un canal que tenía que ver con lo siguiente. Más o menos con las producciones que se están armando, o sea, no es que las empresas no están fabricándolas, o sea, ya empezaron a hacer fabricaciones, ya empezaron a montar las fábricas y las cadenas de producción, por lo cual no es que una vez que tengan los resultados se van a poner a producir, o sea, ya se están produciendo. Lo que sí se cree que quizás a finales del año que viene van a estar más o menos no sé, 3.500 millones de dosis de vacunas, o sea, para vacunar a la mitad de la población del mundo. Si todas estas vacunas tienen éxito. Claro. O sea, y quizás se suman más a estas 9 y dentro de esas 3, se achican los tiempos ahí, Fabricio. Ahora, claro, en vista de esto que nos estás comentando, sé que te voy a poner en un aprieto preguntándote, 24 de diciembre a la noche, República Argentina, este año, ¿cómo nos imaginás? Digo, porque es un momento muy sensible por un lado, por otro lado de extremo cuidado, por otro lado tampoco la gente puede vivir encerrada. ¿Cómo imaginás esta Navidad tan rara? Me parece que la situación va a depender de cómo estén las ciudades en particular, ¿no? De nuestro país en general, porque vamos viendo que las dinámicas son distintas. Y me parece que también que tenemos que accionar sobre protocolos seguros. Hemos entendido que si le damos a la comunidad cierta información, se van a poder hacer protocolos seguros para que la gente en determinadas fases o en determinadas ciudades con menos casos tenga algún tipo de interacción. Obviamente no va a ser la Navidad del año pasado ni la de cualquier momento de tu vida, va a ser algo distinto, pero lo importante es que se empiecen a pensar esos protocolos, que la gente sepa qué hacer y qué no hacer. Cuando vos no das esa información y la gente tiende a considerar que algo es seguro o no, cuando no tiene ese conocimiento, bueno, se cometen actos de descuido. Así que creo que lo importante, como no lo hicimos, por ejemplo, con el Día de la Primavera, bueno, lo podemos pensar de acá a Navidad para que... Podemos pensar de acá a Navidad, de acá a Año Nuevo, de acá a las vacaciones, así que empezar a pensar en esta vida que tenemos que ir retomando sin vacuna todavía y ojalá llegue pronto. Fabricio, muchísimas gracias por tu claridad y por compartir este rato al aire. Muchas gracias. Fabricio Ballarini, entonces, 6 meses de cuarentena.